Bienvenidos a Sermones Bíblicos, un canal que subirá contenido de hombres de la talla de Charles Spurgeon, Jonathan Edwards y John Owen, entre otros. Esperamos que el contenido sea de edificación. Acordaros de suscribiros y darle a la campanita. Comencemos con la lectura. Capítulo 2. Una vez explicado qué es la tentación, examinemos ahora qué significa entrar en ella. No es lo mismo que simplemente ser tentado. Es imposible librarnos de la tentación hasta el punto de no ser tentados en absoluto. Mientras Satanás mantenga su poder y malicia, mientras existan el mundo y la concupiscencia, seremos tentados. Como dijo alguien, Cristo se hizo semejante a nosotros para sufrir tentaciones, y nosotros sufrimos tentaciones para volvernos semejantes a Cristo. En general, la tentación abarca toda nuestra lucha. Por eso, nuestro Salvador se refiere a su periodo ministerial como el tiempo de sus tentaciones. Lucas 22-28. No se nos promete que dejaremos de padecer tentaciones y tampoco debemos pedirlo, ya que no se nos garantiza respuesta a tal oración. La instrucción sobre cómo orar es esta: no nos metas en tentación. Mateo 6:13. Debéis orar para que no entréis en tentación. Es posible ser tentados sin entrar en tentación. Por consiguiente, con esta expresión se hace referencia a algo más que la obra habitual de Satanás y de nuestras concupiscencias, que sin duda nos tentarán todos los días. Hay algo característico en entrar en tentación que no forma parte de la vida cotidiana de los santos. Es una seducción del pecado que nos sobreviene, de una forma u otra, por medio de la atracción o del miedo. No es lo mismo que ser vencidos por la tentación o caer en ella. Cometer pecado o llevar a cabo la maldad a la cual se nos tienta. Tampoco se refiere a desatender las responsabilidades a las cuales la tentación se opone. Es posible entrar en tentación sin caer en ella. Cuando estamos dentro, Dios puede proveernos de una salida, romper la trampa, hollar a Satanás y hacer que el alma resulte más que vencedora, aunque haya entrado en tentación. Cristo entró en ella, pero ésta no lo tocó en absoluto. Como lo expresa el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 6:9, epiptein, caer en tentación, es semejante a un hombre que cae en un hoyo profundo o en un lugar que contiene trampas o ataduras en las cuales se enreda. No muere ni perece de inmediato, pero queda atrapado y sujeto sin saber cómo desenredarse o ponerse en libertad. Eso mismo se expresa en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Es decir, se refiere a dejarse arrastrar por la tentación y enredarse entre sus lazos sin encontrar por lo pronto una salida. Por eso dice Pedro que sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Segunda de Pedro 2:9. Los creyentes se ven capturados en ella, pero Dios sabe cómo librarlos. Entramos en tentación cuando permitimos que ésta entre en nosotros. Mientras se quede tocando a la puerta, somos libres, pero si entra y dialoga con el corazón, razona con la mente y seduce y atrae los deseos, sea por mucho tiempo o por un breve instante, sea de forma sutil e imperceptible o con el alma en plenitud de conciencia, habremos entrado en tentación. Entramos en tentación cuando se cumplen las siguientes circunstancias. 1.
Las incitaciones de Satanás al pecado nos sacan ventaja o se aprovechan de alguna oportunidad para volverse más insistentes de lo normal, ya sea a través de miedos, atracciones, persecuciones o seducciones por parte de él o de otros. También es posible que instigue concupiscencias o corrupciones y nos seduzca con los beneficios materiales externos, en caso de prosperidad, o con el temor de la falta de estos, lo cual infunde un miedo en caso de escasez, para armar dentro de nosotros un alboroto mayor que el habitual. 2. El corazón se encuentra tan enredado que disputa y argumenta en su propia defensa sin lograr expulsar o echar fuera por completo la levadura o veneno que se le ha inyectado. Aunque solo sea por un instante, deja de vigilar y lo pilla por sorpresa un enredo del que no es fácil salirse. El alma clamará y orará una y otra vez sin encontrar libertad, como Pablo, que 3 veces había rogado al Señor que le quitara su tentación y no se le concedió. La lucha continúa, y esto normalmente ocurre en una de las siguientes 2 situaciones. A. Cuando Satanás, con la autorización de Dios, con propósitos mejores que sólo él conoce, cuenta con determinada ventaja sobre el alma. Este fue el caso de Pedro. El enemigo quería zarandearlo y lo consiguió. B. Cuando las concupiscencias y corrupciones del hombre se encuentran con obstáculos o momentos especialmente provocadores a causa de la situación vital en que éste se halla y sus circunstancias. Así le ocurrió a David. Examinaremos ambos casos más adelante. El hombre que se encuentra en tales circunstancias ha entrado en tentación. A eso se refiere Apocalipsis 3:10 con la hora de la tentación. Es el momento en que ésta llega a su punto crítico. Entender bien este concepto nos ayudará a investigar mejor el significado de entrar en tentación, ya que cuando la hora de la tentación nos ha sobrevenido, entramos en ella. Toda tentación severa y apremiante tiene su hora, un momento en que llega a su punto álgido y se vuelve especialmente vigorosa, activa, pesada y prevaleciente. Tal vez tarde en ganar fuerzas y pase tiempo insistiendo, sea mucho o poco, pero acaba llegando su momento y debido a la coyuntura de otros acontecimientos externos o internos, como los ya mencionados, se da su hora de peligro, y la mayoría de los hombres entran en ella. Por esta razón, la misma tentación que antes ejercía poco o ningún poder sobre el creyente, y éste la menospreciaba, detestaba sus actividades y la resistía con facilidad, de repente lo arrebata por completo. Las circunstancias y acontecimientos han cambiado, y ahora dicha tentación posee una nueva fuerza y eficacia. O tal vez el hombre se encuentra exhausto y debilitado. En cualquier caso, la hora ha llegado. Ha entrado en la tentación y ésta prevalece. Es probable que David experimentara la tentación del adulterio o el asesinato anteriormente. Quizá en la juventud, cuando conoció a Nabal y su mujer Abigail. Sin embargo, la hora de la tentación aún no había llegado. Aún no le había sacado ventaja y por eso logró escapar, hasta que llegó el momento. No os quepa la menor duda, estaréis expuestos a tentaciones. ¿Quién se librará? Habrá momentos en que las seducciones de la tentación apremiarán más. Sus razonamientos sonarán más creíbles, sus pretensiones más gloriosas, sus esperanzas de recuperación más seguras, sus oportunidades más amplias y accesibles, y las puertas del mal
parecerán más hermosas que nunca. Bienaventurado aquel varón que esté preparado para ese momento. Sin tal preparación no habrá escapatoria que valga. Como he dicho, estas son las condiciones necesarias para que entremos en tentación. Si permanecemos aquí, estaremos a salvo. Antes de entrar en más detalle, expondré lo siguiente a grandes rasgos. Primero, ¿cómo o por qué medios la tentación llega a su punto crítico o a su hora? Y segundo, ¿cómo podemos saber cuándo ha llegado dicha hora? En primer lugar, la tentación llega a su punto crítico o a su hora crucial por los diversos medios. Primero, a través de insistentes insinuaciones con las que provoca que la mente dialogue frecuentemente con la maldad que pretende que cometamos. Estas conversaciones generan pensamientos que desgastan. Cuando este proceso está en marcha, se acerca la hora de la tentación. Quizá cuando empezó a ejercer su efecto sobre el alma, el creyente se quedó atónito ante sus espantosas insinuaciones. ¿Soy yo un perro acaso?, exclama. Aunque la intensidad de la tentación no se intensificará día tras día, el mero hecho de dialogar con el mal hace que el alma se familiarice con él, por así decirlo. El estupor del principio se desvanece y empieza a dudar. A lo mejor no es para tanto. Cuando esto ocurre, la tentación se está aproximando a su punto crítico. La concupiscencia ya sucede y trastorna a la persona. Ya casi ha concebido. Santiago 1:15. De esto hablaremos ampliamente más adelante en nuestra indagación sobre cómo saber si hemos entrado en tentación o no. Por ahora, centrémonos en el poder de la tentación en sí. 2. Cuando la tentación ha vencido a otros, pero no sentimos en el alma disgusto ni aborrecimiento por sus caminos, ni lástima por ellos. Tampoco oramos por su liberación. Esto se convierte en una ventaja para la tentación y la lleva hacia su punto crítico. Cuando la tentación que nos acomete ya ha poseído y prevalecido contra muchos, se vale de grandes y múltiples ventajas que la llevan a su punto más álgido. Su victoria sobre los demás la catapulta a la hora crucial contra nosotros. Por eso dice que Himeneo y Fileto trastornan la fe de algunos. Segunda de Timoteo 2, 17 al 18, al apostatar. 3. Al mezclarse con varias cuestiones que tal vez no son totalmente malignas. Así se dio la tentación de los Gálatas, que se alejaron de la pureza del Evangelio. La motivó la ausencia de la persecución y los judíos se unieron a ella y la consintieron. Se trataba de cosas que en sí mismas eran buenas, pero dieron vida a la tentación. Omito por ahora las diversas ventajas que poseen las tentaciones para enaltecerse, crecer, prevalecer y ser efectivas a través de las circunstancias, oportunidades, propuestas y pretensiones engañosas que nos incitan a responder a ellas. Hablaré de alguna de estas cosas más adelante. Segundo, sabemos que ha llegado la hora de la tentación por lo siguiente. Por su inalcanzable insistencia y argumentación. Cuando la tentación ha llegado a su hora crucial, se vuelve inquieta. Ha llegado la hora del combate y no dará ningún descanso al alma. Satanás percibe su ventaja, toma en cuenta la coyuntura de sus fuerzas y sabe que es la hora en que debe prevalecer, si no quiere perder su esperanza para siempre. Aparecen oportunidades, ventajas, propuestas y pretensiones engañosas.
Ya conquistó un poco de territorio con argumentos anteriores y ahora empieza a restarle importancia al mal y nos ofrece esperanzas de perdón a base de esfuerzos posteriores. Todo está dispuesto. Si no logra hacer nada ahora, deberá reconocer que sus iniciativas han fracasado. Fue así como, tras haber elaborado todos los preparativos contra Cristo, llegó su hora y la potestad de las tinieblas. Lucas 22:53. Cuando la tentación revela 1.000.000 de artes nocivos, irrumpe por medio de imaginaciones y razonamientos y actúa externamente con insinuaciones, ventajas y oportunidades. Que sepa el alma que su hora ha llegado. La gloria de Dios y sus bendiciones dependen de su comportamiento en dicha prueba. Lo examinaremos a continuación con casos específicos. Cuando se unen el temor y la seducción, constituyen todo el poder de la tentación. Ambas actuaron en el caso de David con respecto a la muerte de Urías. Por un lado, sentía miedo de que cayera venganza contra Betsabé y contra sí mismo, o cuando menos de que su pecado se hiciera público. También lo atrajo la seducción del disfrute presente de la mujer que deseaba. A veces, el amor al pecado lleva a los hombres a pecar, pero permanecen en él por el miedo a las consecuencias que acarrea. En cualquier caso, estos dos factores se unen cuando algo nos atrae y atemoriza, y los razonamientos que se intercambian entre ellos están listos para trastornarnos. Esa es la hora crucial de la tentación. Por lo tanto, esto es lo que significa entrar en tentación. Esta es su hora. Entraremos en más detalles en el transcurso del libro. Existen dos medios preventivos que nuestro Salvador nos prescribe. Primero, velar, y segundo, orar. El primero es una expresión general que no se limita en absoluto a su significado primitivo de despertarse del sueño. Velar significa también estar en guardia, ir con cuidado y tener en mente todas las maneras y medios que existen para no bajar la guardia, así como para hacer lo propio con las maneras y medios de que dispone el enemigo para acercarse a nosotros. Así lo explica el apóstol Pablo en 1 Corintios 16:13. A esto se refiere cuando nos ordena: velad, estad firmes en la fe. Debemos esforzarnos como buenos soldados. Lo mismo indica el término prosigin, tener cuidado o cuidarnos, que también expresó frecuentemente nuestro Salvador, Apocalipsis 3:2. Se trata de una cautela y diligencia constantes aplicadas a todos los caminos y por todos los medios prescritos por Dios. Debemos emplearlas en nuestros corazones y acciones para evitar tanto los cebos y las trampas de Satanás como las oportunidades y ventajas del pecado en el mundo. No nos confundamos, este es el significado de la palabra. Y segunda parte, con respecto a la segunda prescripción, la de la oración, huelgan explicaciones. Todos conocemos este deber y lo que conlleva. Solo agregaré que estas dos cosas constituyen el esfuerzo total de la fe para preservar el alma de la tentación.